positivo o negativo, o se puede utilizar en conjunto, que sería doble contraste. Tenemos que, como manera general, tenemos que los contrastes empleados en las exploraciones radiológicas clásicas del tubo digestivo también pueden ser útiles en la tomografía, pero de una manera más diluida. Seguimos. Aquí empezamos hablando del sulfato de bario, que es el más utilizado en la radiología contrastada, y tenemos que este es un compuesto inorgánico. La fórmula de esta es la que vemos en pantalla, y que es una sal insoluble en el agua que se emplea como material de contraste radiológico, únicamente para el estudio del tubo digestivo. Se administra oralmente o por enema. Y tenemos que tener en cuenta la viscosidad o la densidad de este compuesto, ya que no debe ser ni muy denso, ni muy lavado, ni muy líquido, para que pueda pintar bien la estructura a estudiar. Seguimos. En cuanto a la forma de administración, el compuesto más utilizado se presenta en forma de polvo, como sulfato de bario, normalmente con 98 gramos de sulfato de bario por cada 100 gramos del producto. Para estudios esofagogastroduodenales de doble contraste, se utiliza una composición más concentrada. Se prepara añadiendo de 65 a 90 ml de agua al envase de 340 gramos y agitando la mezcla para tener una mezcla homogénea. Y para los estudios esofagogastrointestinales de contraste siempre se utiliza una suspensión más diluida, añadiendo 200 ml de agua a el compuesto de 340 gramos. Seguimos. En cuanto a la toxicidad y efectos secundarios, tenemos que muy pocas ocasiones se presenta un efecto adverso o una reacción alérgica, pero debido a que no se metaboliza a nivel gastrointestinal y se elimina rápidamente. Pero entre los efectos secundarios tenemos el estreñimiento, por lo que se recomienda tomar abundante agua posterior al estudio, y se puede presentar también diarrea, esto más que todo en los pacientes alérgicos a la fructosa, que es un aditivo que tiene el compuesto que viene con el bario. También puede haber reacciones alérgicas, muy raras, pero las hay, muy parecidas a las del yodo. Puede producir urticaria, edema y demás. Y en cuanto también puede haberse extravasación del contraste variado. Vamos a enfocarnos más en esta extravasación en la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos que este contraste variado puede extravasarse, valga la redundancia, a la cavidad peritoneal o retroperitoneo. Cuando este se extravasa, bueno, cabe resaltar que estos extravasación más que todo se dan por la perforación rectal secundaria a una sobreexpansión de balones rectales o una mala colocación del extremo distal de la sonda que estemos utilizando. Cuando este se extravasa a nivel de la cavidad peritoneal, da lugar a algo que se llama peritonitis plástica, y que esta puede complicarse formando adherencias fibrosas a nivel del peritoneo. Esto, la gravedad de esta complicación va a darse es directamente proporcional a la extravasación del bario. Entre más se extravase a la cavidad, peor va a ser el pronóstico. Y se trata con una cirugía urgente, por eso nos toca estar pendientes y activar pues, la ruta para el paciente, para que lo vea por guardia además. Y cuando se extravasa el retroperitoneo, pueden producirse granulomas a nivel retroperitoneal que pueden producir obstrucción ureteral. Y de manera más crónica pueden aparecer abscesos perirenales o retroperitoneales por la extravasación del mismo. Seguimos. A nivel del pulmón y mediastino, pues no es tan grave la extravasación de este contraste, porque no se ha demostrado como tal gran complicación. Y puede permanecer mucho tiempo a nivel del mediastino. Cuando este permanece mucho tiempo a nivel del mediastino, puede provocar granulomas, pero estos pueden resecarse o extrayéndolo quirúrgicamente. Bueno, ahí pasamos al contraste iodado de uso gastrointestinal. Estos también son contrastes positivos, ya que los átomos de yodo presentes en su molécula atenuan a rayos X. Son hidrosolubles y contienen de 300 a 400 miligramos de yodo por ml en su presentación normalmente. Y las moléculas más utilizadas son el diatrizoato de meglurina y de sodio.
Bueno, las indicaciones de los contrastes iodados de uso gastrointestinal positivos, bueno, más que todo esto se utiliza cuando hay sospecha de perforación, un postoperatorio inmediato o transfusión intestinal endoscópica por el riesgo de perforación de estas estructuras, ya que el contraste iodado no produce lo que produce el bario, por ejemplo. Este se absorbe rápidamente y no aumenta la inflamación de la cavidad ya contaminada. En cuanto a su toxicidad y efectos secundarios, tenemos las reacciones anafilácticas graves, que son excepcionales por vía oral, y lo que puede dar un poco es de irritación de las mucosas si se tiene mucho tiempo en contacto. La diarrea es frecuente debido a la hipertonicidad del contraste iodado y el edema pulmonar como un evento secundario o una complicación muy grave. Pues si se respira este yodo, por su alta osmolaridad va a extraer agua al espacio intercelular y produce un edema pulmonar. Por eso hay que tener cuidado o mucha precaución con pacientes con sospecha de fístula traqueoesofágica o si el paciente tiene problemas de deglución. Hay que evaluar las situaciones para ver si podemos emplear mejor el bario. Ahora vamos a hablar de los contrastes gastrointestinales negativos. Aquí tenemos el aire y el CO2. Estos son negativos porque atenúan menos los rayos X. El aire casi 800 veces menor que el agua. Y las indicaciones de esto, por ejemplo, son los estudios de doble contraste. Cuando se le administra bario para estudios de colon por enema, puede introducirse aire por vía rectal para realizar una exploración de doble contraste y así tener mejor visualización de las estructuras. También en los estudios esófago-gastroduodenales con bario, también se consigue el mismo efecto que con el colon. En los estudios de colonografía, endoscopía virtual por TC, se emplea para el aire para distender el colon, como lo hacemos en la colonoscopia virtual acá en la institución. Y de menos frecuencia, pero también se usa el uso de CO2 intraarterial para estudios angiográficos, más que todo de aorta abdominal hacia abajo, porque si se usa para angiografía con CO2 en aorta torácica o por encima del diafragma de las arterias, pues existe un alto riesgo de embolia gaseosa. Seguimos con los contrastes orales negativos. En vamos a hablar sobre el agua y la preparación de metilcelulosa. Los contrastes gastrointestinales negativos se pueden utilizar en estudios como enteroclisis, en técnica de doble contraste. Se utilizan las soluciones acuosas de metilcelulosa asociadas a un contraste positivo, ya que de esta forma se distiende el tubo digestivo y valoramos mejor la mucosa teñida por el contraste. La enteroclisis es un estudio muy poco usado ya en la actualidad y se hace colocando un catéter en el dialuno para administrar grandes cantidades de líquido y distender adecuadamente las asas intestinales. Bueno, en cuanto a la preparación de metilcelulosa, en los estudios de TC abdominal con contraste intravenoso o el agua o soluciones de baja atenuación, son soluciones de baja atenuación que facilitan la evaluación de la mucosa gastrointestinal y además no dificultan la visualización de estructuras vasculares en las reconstrucciones tridimensionales. Seguimos. Y el agua, pues produce el mismo efecto casi el mismo efecto de la metilcelulosa, distendiendo los compartimientos gastrointestinales y teniendo en cuenta que para distender la cavidad o la cámara gástrica se necesitan de unos 500 a 1000 mililitros de agua y si se necesita expandir, la cavidad gástrica y duodeno, 500 a 1000 ml, y para todo el abdomen o todos los intestinos se necesita de 1 a 1.5, perdón, de abdomen y pelvis, como se necesita explorar, de 1 a 1.5 litros de contraste repartido durante 30 a 60 minutos antes de la exploración.